Bien, buenos días a todos. El tema que vamos a ver, que nos corresponde ver en esta ocasión, son los circuitos eléctricos. Vamos a empezar con lo que es un circuito eléctrico elemental. Como ustedes saben, un circuito eléctrico elemental está formado por una fuente de energía que para nosotros será una pila, donde yo obtengo energía, un receptor de energía, que lo representamos a través de una resistencia, y uniendo los dos, los cables conductores. Esto ya lo vimos en otra ocasión. De acuerdo a las magnitudes eléctricas, la resistencia se mide en ohm. La fuente de energía o pila tiene una tensión que se mide en voltios. Y cuando el circuito está cerrado, por acá circula una corriente eléctrica que se mide en amperes. Estas tres magnitudes eléctricas, tensión, corriente y resistencia, están relacionadas por la ley de Ohm. Que dice que la intensidad de corriente es igual a la tensión dividido la resistencia. Esta ley de Ohm es la que nosotros vamos a usar en todos los circuitos eléctricos. ¿Sí? Entonces, es una igualdad. Conociendo dos de estos valores puedo determinar la otra. ¿Qué quiere decir? Que de esta manera yo puedo determinar la corriente, pero también puedo determinar la tensión si conozco corriente y resistencia, y también puedo determinar el valor de la resistencia si es que conozco la tensión y la corriente eléctrica. Estas son las tres formas de la ley de Ohm. Bien, lo que vamos a ver ahora es los diferentes tipos de circuitos eléctricos. Tenemos un circuito eléctrico serie y un circuito eléctrico en paralelo. El circuito eléctrico en serie es aquel donde los elementos están uno a continuación del otro. En este caso tengo dos resistencias y una fuente de tensión. Todos los elementos del circuito están uno a continuación de otro. Donde termina uno empieza el otro, y así sucesivamente. Por acá también circula una corriente eléctrica. Y el otro circuito que vamos a ver es un circuito eléctrico en paralelo. La particularidad de un circuito eléctrico en paralelo es que todos sus elementos tienen puntos en común, es decir, el inicio de cada uno de los elementos coinciden y los finales de cada uno de los elementos también coinciden. ¿Sí? En este caso, acá tengo una corriente, acá tengo otra corriente y acá tengo otra corriente. Circuito eléctrico serie, circuito eléctrico paralelo. Y un tercer circuito sería un circuito eléctrico mixto. O sea, una combinación, por ejemplo, puede tener esta forma entre serie y paralelo. R1, R2, R3. Estos dos, R2 y R3, están en paralelo. ¿Por qué? Porque tienen el mismo inicio y tienen el mismo final. Pero R1 está en serie con estas dos. Entonces este es un circuito en serie, este es un circuito en paralelo y este es un circuito mixto. Bien. Bien. En esta ocasión vamos a analizar un poco lo que es la ley de Ohm. Como ya les comenté antes,
La ley de Ohm es la relación entre las tres magnitudes eléctricas fundamentales, que es tensión, corriente y resistencia. Entonces, en todo circuito eléctrico, ya saben que un circuito eléctrico elemental siempre está formado por una fuente de energía que tiene un valor de tensión, por un receptor o consumidor de energía que tiene un valor de resistencia. Y si uno los dos a través de conductores eléctricos, obtengo lo que se llama un circuito eléctrico elemental. Al unir estos dos, fuente de energía y receptor de energía, me aparece una corriente eléctrica. El valor de esa corriente eléctrica está dado por la ley de Ohm. ¿Sí? Va a depender del valor que tenga la tensión y del valor que tenga la resistencia. Por ejemplo, si la tensión es de 12 voltios y la resistencia es de 10 ohm, voy a tener una intensidad de corriente eléctrica que va a ser 12 voltios dividido 10 ohm, 1,2 amperes. Y como pueden ver, si aumenta la tensión, va a aumentar la corriente. Si aumenta la resistencia, va a disminuir la corriente. ¿Sí? De ahí el enunciado de la ley de Ohm, que dice que la intensidad de corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir? Si aumenta la tensión, aumenta la corriente. Si aumenta la resistencia, disminuye la corriente. Bien, esa es una forma de ver la ley de Ohm. Los circuitos eléctricos también podemos estudiarlo como o teniendo en cuenta el principio de conservación de la energía. En este caso, esta es la fuente de energía y este es el receptor de energía. De tal manera que todo lo que esto genera, esto lo tiene que consumir. Entonces, si lo que se genera es igual a lo que a lo que se consume, tenemos una igualdad. Por lo tanto, la tensión es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. La energía generada en la fuente de energía es consumida en el receptor de energía. ¿Sí? Es otra forma de ver la ley de Ohm. Este producto de I por R se llama también caída de tensión. Cuando analicemos los circuitos eléctricos en serie y en paralelo, vamos a ver la importancia de lo que es una caída de tensión. Entonces, para nosotros, y empezando un poco a analizar más profundamente un circuito eléctrico, una pila o batería tiene un polo negativo, un polo positivo, y acá cae la tensión. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, teniendo en cuenta el principio de conservación de la energía, toda la energía que se genera en una pila o batería es consumida en la resistencia. Bien, en la siguiente instancia vamos a usar este concepto para estudiar un circuito eléctrico en serie. Bien, vamos a analizar ahora lo que es un circuito eléctrico en serie. Como ya les dije anteriormente, un circuito eléctrico en serie, ¿sí? En un circuito eléctrico en serie todos los elementos están uno a continuación de otro. En este caso, yo voy a tomar, en vez de una resistencia, vamos a considerar, pueden ser 2, 3, 4 o cualquier cantidad de resistencia. Vamos a empezar el análisis con dos resistencias en serie. Como sabemos entonces, todo circuito tiene una fuente de energía y en este caso voy a usar dos elementos que consumen energía, que son las resistencias.
Entonces, si están en serie, quiere decir que están una a continuación de otra. Empieza una, termina la otra, empieza una, termina la otra y así sucesivamente. Al cerrar el circuito, obviamente, por acá va a circular una corriente, una intensidad de corriente eléctrica. Bien. En este caso, la energía generada por la pila es gastada en estas dos resistencias. Es decir, que cada resistencia tiene una tensión eléctrica. Por lo tanto, la energía de la pila se va a gastar en la resistencia 1 y se va a gastar en la resistencia 2. Y si tendríamos más resistencias, se van a gastar en las otras resistencias. Por ahora solamente vamos a tener dos de ellas. Si tenemos en cuenta esto, y según la ley de Ohm, y su otra forma de ley de Ohm, la tensión que tiene la resistencia 1 será una corriente por una resistencia. ¿Qué corriente? La corriente que pasa por la resistencia 1. Y la tensión que tiene la resistencia 2 será la corriente que pasa por la resistencia 2 por su valor de resistencia. Una particularidad del circuito eléctrico en serie es que la corriente que pasa por cada uno de los elementos es la misma. Es decir, que la corriente 1 es igual a la corriente 2. Porque es la misma corriente que pasa por la batería, por la resistencia 1, por la resistencia 2. Si yo considero que es la misma corriente, y la voy a llamar en este caso I, voy a tener entonces que la tensión va a ser I por R1 más I por R2. Como pueden ver acá, aplicando un proceso matemático, puedo sacar lo que se llama un factor común. Entonces la tensión va a ser igual a I factor de R1 más R2. A este R1 y R2 le llamo resistencia total. Por lo tanto, la tensión va a ser igual a I por R total. Dicho de otra manera, en un circuito eléctrico en serie, la resistencia total es la sumatoria de las resistencias. ¿Sí? Y otra característica del circuito eléctrico en serie es que la tensión total es igual a la suma de las tensiones de cada una de las resistencias. Bien, en esta ocasión vamos a resolver un circuito eléctrico en serie. Como ya sabemos, siempre fuente de energía. Por ahora solamente estamos viendo una fuente de energía y receptores de energía. Voy a tomar solamente dos receptores de energía. Cada receptor de energía tiene una tensión y por esto pasa una corriente. La característica, como ya vimos, de un circuito en serie es que la corriente es la misma, es decir, que la corriente que pasa por la resistencia 1 es igual a la corriente que pasa por la resistencia 2 y es igual a la corriente que yo llamo I. Otra característica importante es que la resistencia total de un circuito en serie es la suma de las resistencias.
En este caso, R total va a ser igual a R1 más R2. Y otra característica importante, o fundamental, o elemental en todo caso, es que la tensión de la fuente de energía es consumida o gastada en cada una de las resistencias. Por lo tanto, en este caso, la tensión va a ser igual a la suma de las tensiones que tienen cada una de las resistencias. Bien, el ejemplo más común y simple es que suponemos que tengo una fuente de 12 voltios, una resistencia de 1 de 4 ohm y una resistencia 2 de 2 ohm. Y lo que voy a hacer es determinar cuánto vale la corriente eléctrica. Bien, como sabemos, este circuito puedo considerar que tiene una sola resistencia, que es la resistencia total. Esa resistencia total va a ser R1 más R2. R total entonces va a ser, en este caso, 4 ohm más 2 ohm, que va a ser 6 ohm. Si yo aplico la ley de Ohm a este nuevo circuito reducido, donde ya no tengo dos resistencias, sino tengo una sola resistencia que la suma de las dos, entonces la corriente, según la ley de Ohm, va a ser igual a la tensión dividido la resistencia, que en este caso es una resistencia total. 12 voltios dividido 6 ohm me da una corriente de 2 amperes. Bien, este es el caso más simple. Ahora vamos a ver cómo se verifica esta relación de acuerdo al dato que hemos encontrado. Entonces acá nosotros ya sabemos que esto va a ser igual a 2 amperes. Voy a borrar un poquito esto. Lo que voy a hacer ahora es aplicar la ley de Ohm a cada uno de los elementos. Es decir que en la resistencia 1 voy a tener una tensión 1, que según la ley de Ohm va a ser I por R. Entonces va a ser I1 por R1. Como sabemos, I1, que es igual a I2, es igual a I. Por lo tanto, I1 vale 2 amperes. Y la resistencia 1, 4 ohm. Por lo tanto, la tensión que tiene la resistencia 1 va a ser 8 voltios. De la misma manera, analizando la resistencia 2, esta tiene una tensión 2 que va a ser I2 por R2. De nuevo, I2 es igual a I1 y es igual a I. Por lo tanto, 2 amperes por R2 me va a dar un valor de 4 voltios. Como nosotros dijimos, en un circuito eléctrico en serie, la tensión total tiene que ser igual a las tensiones en cada uno de los elementos. Entonces, se debe cumplir justamente que E es igual a E1 más E2. Bien, E vale 12, E1 vale 8 voltios y E2 vale 4 voltios. Y obviamente se cumple que la tensión total es igual a la suma de las tensiones en cada una de las resistencias. Si esto no se cumple, entonces algo está funcionando mal o algo hemos calculado mal. ¿Sí? Es una forma de verificar.
Bueno, ahora vamos a ver otros ejemplos como para que les quede un poco más claro. Bien, veamos ahora este otro ejemplo. Algo importante para resolver cualquier ejercicio o cualquier situación problemática es de analizar cuáles son los datos. En este caso me están dando como dato la corriente 2, es decir, la corriente que pasa por la resistencia 2, esa, y me están dando como dato el valor de cada una de las resistencias. No olvidemos que es un circuito en serie, por lo tanto, las corrientes en cada una de las mismas, la tensión total es la suma de las tensiones y la resistencia total es la suma de las resistencias. ¿Cómo resolvemos esto? O sea, me están dando como dato la corriente que pasa por una resistencia, los valores de la resistencia, y no puse, pero por ejemplo lo que quiero determinar es qué valor de tensión deberá tener la fuente para que este esté funcionando. Bien. Los ejercicios no tienen una única forma de resolverse. Pueden haber diferentes caminos para resolver un ejercicio, en este caso de circuitos eléctricos. Por lo tanto, lo que yo les aconsejo siempre es que no estudien de memoria, sino que vayan aplicando los conceptos básicos. En este caso, esta es la verdad en mi circuito eléctrico en serie. Eso se debe cumplir siempre. Obviamente acá estamos considerando solamente 2 resistencias, pueden haber más. Bien, por ejemplo, una de las formas de hacer sería lo siguiente. Como yo tengo como dato las resistencias, todas las resistencias del circuito, puedo calcular la resistencia total. Que en este caso sería 6 ohm, la suma de las dos. Bien, como ya tengo la resistencia total y como además la corriente I2 es igual a la corriente I1 y también es igual a la corriente I, la corriente total, yo puedo calcular directamente la tensión. ¿Cómo? La tensión entonces va a ser I por R, que va a ser 5 amperes por R total, que es 6 ohm, o sea que es 30 voltios. Esa es una forma de resolver el problema. Otra forma puede ser aplicando la ley de Ohm a cada uno de los elementos. De nuevo, yo tengo como dato I2, que también es igual a I1 y que vale 5 amperes. Si yo aplico la ley de Ohm a cada uno de los elementos resistivos, yo voy a tener que la tensión 1 va a ser I1 por R1, es igual, o sea, 5 amperes, no sé si se ve ahí, lo vamos a hacer acá abajo. 5 amperes por R1, que vale 2 ohm, va a ser 10 voltios. Y de la misma manera puedo calcular la tensión en la resistencia 2, que va a ser I2 por R2, o sea, como I es la misma, 5 amperes por 4 ohm, E2 va a ser entonces 20 voltios. Y como además la tensión total va a ser igual a la suma de las tensiones, entonces E va a ser igual a 10 volts más 20 volts, por lo tanto E va a ser igual a 30 volts.
Como pueden ver, no existe una única forma de resolver un ejercicio. Bueno, estos son ejemplos simples. Yo ya les voy a subir algunos otros ejercicios para que ustedes lo realicen, y Dios mediante, bueno, nos estaremos comunicando para ver cuáles son sus dudas, y bueno, aclararles en el caso de que tengan algún problema con los mismos. Bien, nos estamos viendo en la próxima.